Hola, somos Lumont, Lucía Almendra. y por fin vamos a iniciar la saga de IT Zero Fever Part 1. Oh my god, oh my god. Recién terminamos con Answer, que era el episodio final de Treasure, que nos dejó, en vez de darnos respuestas, nos dejó con muchas preguntas. Yes, muchas. Pero esperamos que se vayan a resolver. No sé si en este vídeo se nos resolverán, porque vamos a reaccionar al teaser del Diary Film, que es un corto de 16 minutos. Muy cortito. Os rogamos paciencia. Sí. Yo la verdad es que no lo he visto. Wow. Nunca. Yo solo he visto los envíos, o sea, yo no sabía bien la storyline, así que no sé a qué nos vamos a enfrentar. Nice. Sabemos que nos iban a ir presentando como historias individuales, ya no sé si esto será... Esto es todo pura divagación hasta que lo veamos. ¡Qué bien! Así Vais a ver que- a Lucía reaccionar a algo por primera vez. Todas mis reacciones han sido verídicas. Pero, No, pero ahora... Pero digo por primera Ya, vez. sí. Primera vez, sí. Además, no... Ah, no, este es el teaser, te iba a decir, no tiene subtítulos. 16 minutos sin subtítulos, subtítulos ya, va a estar sí, jodido de joder. descifrar. No, pero vamos a ver primero el teaser de Diary Film y después veremos el corto. A ver qué tal. Vale, ¿ready? Yes, let's go. Coño, voy a subir el brillo. Perdón. Espera, empezamos otra vez. Sorry. Ok, Honjun, que le viene a ver un jalatiz. Blue hair. Esto es julio de 2020. Oh my god, wow. Scary. Y le da el Cromer. Ok. Aquí tiene esta herramienta. Pero, ¿esto qué Este es? está como... ¿Señor? Ese. Digo, ¿Qué? ese. Tiene una cara de Oh, señor. mira cómo se revienta el tiempo. Oh, it's true. Se está llenando. Arriba. Ok, oh my god. Pero, o sea, decíamos antes en... ¿Te estás riendo de mí? No, me estoy riendo. Por cierto, mira cómo cambia el icono de Aetith, que se convierte en un Cromer. Me encantó la cara que De puso cuando le dio como tío, tío. esto que coño, a mí me das un tarro con arena. Señor, ¿de ¿por qué qué viene vas? aquí usted en la oscuridad a darme esta tontería? Esa cara de... Sí. Que decíamos en el vídeo anterior que se confirmaba, ¿no? que estaban teniendo reuniones, pero no habíamos visto cómo empiezan estas comunicaciones. Y esto es como el inicio, ¿no? La primera visita, porque es el Jalatiz, son los Jalatiz los que primero viajan en el tiempo para encontrarse con Aetith normal o Aetith del presente, y por fin vemos grabado on tape el encuentro y cómo le da el Cromer para viajar en el tiempo a Honjun, que se queda, o sea, la cara de Honjun es maravillosa. Sí, es un... No sé qué quiere usted. ¿Qué ¿Quién pretende es usted usted? que haga? Venga aquí en la oscuridad a regalarme esta tontería. Amazing, yo habría hecho lo mismo, honestamente. Oh, my Ay, God. Ok, pues muy vamos bueno. a ver Venga. qué nos cuestan A ver estos qué- 16 minutos. Ya, porque el Diary Film... Yo digo que son Porque es el 16. teaser del Diary Film, entonces Ya. supongo que el Diary Film es la continuación del teaser. Claro, oh my god, va a estar... Espero que nos cuenten todo el encuentro. Probablemente, Sí. esperemos que sí. Y Honjun durante 5 minutos mirando el tarro de tierra a ver qué pasa, ¿sabes? Haciendo pruebas. Sí, es un variety show donde dan estos cacharritos sin sentido y tienen que decir para qué son, ¿sabes? Pues eso. Eso es. Ok, pues vamos a ver. 16 minutos. Let's go. Ok. ¿Qué decía ahí? Este es el logo oficial. Como cuando veíamos el logo de Big Hit y hacíamos... Nunca había visto. Sí, no se había visto hasta ahora, ¿verdad? The universe is divided into many Ok, we get dimensions. explanations. Oh, mira el Cromer. Ok. Lo tenemos en texto. ¡Están divididos! This is the story where their dimensions Oh, are ok. split into La 8 individualidad. dimensions. Aquí viene. El El Cromer. Ok, sí, Honjun. Durmiendo. Que también puede ser una referencia a lo de Open Your Eyes. También. Aunque yo sí estuviera durmiendo y me encuentro eso, pensaría que es un sueño. Aunque sí, el sitio donde están me recuerda al vídeo de Al de dan- Say al que- My Name. Sí. Como Sí, el ¿no? garaje este. A mí me recuerda al dance practice que vimos. Bueno, no fue un dance practice, dance performance. No me acuerdo de qué ¿De fue. Wonderland? No. No. Antes. ¿Illusion? Ya. No, Illusion no. Illusion es SMB. Pero yes, I get it.
Su cara es oro. Es como, dude, soy yo, tú. Ese es un sueño. Bueno, es un sueño porque no es un sueño. Es un sueño que se hace realidad. Porque además, antes hemos visto que el tiempo se estaba revirtiendo y ahora está cayendo. Ahora está cayendo, sí. Así que puede que haya iniciado. Ah, aquí está, ahora. revirtiéndose. Hyun's Dream. Ah, ves, es un sueño. Let's go, Electronic Television. Pero obviamente estamos en el pasado. Sí. Oh, mira, están viendo sus zombies. Ujú. 다 알 수 없는 TV 속 세계. They cannot be replaced. 그들이 사는 세상과 나의 세상은 유리처럼 가로막혀 있다. Ooh. Okay. Oh, just like the what? Eso ha sido muy... Just like the seafood. 유리처럼 Ok, 가로. es que se ha visto muy cortito. Vale, está viendo las distintas realidades. Sí, pero dice que la suya Y la de están ellos están bloqueadas. Con lo cual, o algo ha sucedido tanto en el presente Claro. que está impidiendo, o siempre los fragmentos rotos. No, que está Vale. impidiendo que suceda su realidad. Unas cosas de béisbol. 나의 Basketball. 꿈, Béisbol. 나의 친구, 그리고 나의 가족들. Vale, una foto de su familia. Sí, o que era por ver si... ¿Te imaginas salen los 8? 모든 걸 다시 찾을 수 있을까? Vale. Vale, está buscando su familia. Use it. Bueno, espero que le haya dicho las reglas, porque es eso de que tiene que haber luna llena. Oh, mira, mira el tiempo revirtiéndose. Sí. Oh, 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 oh. Todo está bien. Me molesta un poco porque estaba cayendo el tiempo normal en vez de revertido. Ya. Songwa. 부족한 난 배워야 할 것이 많다고 Sí, 생각했다. Él también tiene un Esto sí. televisor. 힘들어도 Eso no fue, 정해진 eso sí 길을 era lo de 따라 Say My Name. 한 발씩 Sí, ¿te acuerdas que había un montón de documentación? Sí. Stop. ¿El corner shop? Eso es, parece el corner shop de Wave, ¿no? True. True, 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 true. Bien, la chica bailando. Sí, de esto sí que leí 그때 un 난 poco. 진짜 나에게 부족한 것이 무엇인지 깨닫게 되었다. Ah, me encanta escuchar los instrumentales, los arreglos. Pulsera. Para hacer una pulsera. Sí. ¿Pero de quién? ¿De la chica? De la chica. Be free. 내가 가지지 못한 것 ¿Qué no tenías? 내게 진짜로 ¿De 필요한 verdad? Necesitabas. De verdad. Yeah. Wooyoung Bien. Choice. Oh, intense. Oh my god, he's in again. Sí, yo si tuviera un sueño sería el de Bullo. Este es mi vibe. This is my vibe. Is it? 수많은 사람들 앞에서는 두려워. Ah, Ah, bueno, no, entonces no. 근데 공포증. stage fright. Ah, entonces 나 no. 혼자서는 버티기 아. 힘든 것이었다. Okay. 혼자가 아니라면, Ok. 함께 해주는 친구들이 있다면 나도 해낼 수 있을 거야. Yeah. Ok, vale, pues no están solos, o sea, sabemos que en esta realidad, en esta cosa que está sucediendo, son Sí. amigos. Y de hecho están donde estaban Hoyun. Practicando. Sí, que era lo que no sabía si se iba a confirmar, como que estaban juntos dentro de su viaje individual o si... 이젠 난 혼자가 아니야. Ok. Si asumimos que Esta canción es la hostia. To the beat, move your body to the beat. Ah, este disco está increíble, Almendra. sí, no, ese sería mi vibe.
Que tienes outfit para el tipo de Yes. Dilo. He's having so much fun. De momento es Woo-young el único que como necesita a los demás. O sea, Songwa está en un viaje como mucho más Y el que individual. está relativamente happy, porque los otros dos no estaban happy. No. They're conflicted. Oh, wait. Oh, ¿te acuerdas que estaba encadenado? True. He's not happy anymore. Lo digo y me... No podía ser. O sea que no puedes seguir adelante. ¿Por qué, hijo? Woo-young? ¿Por qué? Bueno, pero también Jun ha dicho que sus caminos estaban bloqueados. Sí. So, Esta es la it could representación, be. es representación Mm. de... Your son's time. Ah, que también me acuerdo de su historia. 아버지는 나에게 자유롭게 꿈을 펼치라고 말씀하셨다. Y al contrario de Songhua. 제한된 자유, Bueno. Freedom. 세상 속에 Mira como él Oh, estaba... he's Él like también, eight. claro, como él. Ok. O sea que vemos que encaja con lo que se está representando de manera global. Ahí está. Ah. Ok. Es decir, él es Tú libre también con, tienes- libre con ellos. Efectivamente. Ok. Ay, pero qué feliz me da que se tengan. Eso no está a nosotros. Pensé que iba a ser mucho más. Únicamente nos pasan estas cosas. Pero está sorprendido de estar con ellos. Al principio. ¿No crees? 내가 진짜로 웃을 수 있는 곳, 내가 진짜로 Hombre, creo que 자유를 para él es 느낄 aceptar 때는 una realidad, ¿no? Porque 이들과 dice 함께할 때야. que le enseñan a que es libre de tomar decisiones, pero esa libertad está limitada. Y con eso se da cuenta que es ilimitada, porque es cuando salen los pájaros volando. Sunshine Solution. 또 다시 이사를 간다고 한다. No. Yeah. Madre mía, Tal ¿saben vez- cuánto aceite? 세계의 학생증. 어? 세벌의 교복. Tal vez me identifico más con Sam. Ya. Esa fue mi vida. 하지만 You have a sleep route. 친구는 아무도 없다. No, tienes a tus amigos, it makes one team. He's moving. 마치 내 삶은 어딘가로 끌려가는 것 같아. Okay. ¿A dónde? Where are you going? Es decir, ¿fuiste ahí o te fuiste de ahí? Creo que se ha ido. Sad. Es más él mirando los zapatos, recordando, ¿no? 이렇게 또 No. 친구들과 헤어지는 건가? Me gusta mucho este plan. Hard. Sí, mola un montón. No. He's like, sir, Esta no. canción es maravillosa también, a mí me las amo todas tanto. So I gotta let it You go. know, and his brother? Yeah. You know, has a brother? En este universo sí, en la vida real no tengo ni 아직 남아있는 형의 공간. For context, his brother died. Is his brother dead? Yeah. He dead. Sad. Ay, mira, están sonorizando con los ones. Pero él sigue estando la luz amarilla. Que veíamos también en el 이렇게 MV. 된 건 나 때문이야. No, baby. No, cute. Me encanta su pelo rosita.
Me encanta el pelo pastel. Oh no. ¿Era la guitarra de su hermano? Probablemente. 이제 내가 형의 꿈을 이룰 거야. Ok. Motivación. ¿Quién te llama? Who's calling? I'm so invested. Who's calling? Ay, ojalá se vea. ¡Ah! ¿Qué pone? New message has arrived. Jolín, si lo vais a poner que se lea. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Did you not die? No, creo que era más un trigger. Ah. Jungle. 한때 나의 모든 것이었던 것들 ¿Quién? ¿Los Aediz? Es decir, al principio vimos que habían un montón de cosas de deporte. Sí. Oh, tiene una pierna tiene rota. la pierna rota. No. What happened? Ah, digo, ya sería demasiado. 첫 번째 꿈도 Ah, No, no estuvo tan lejos, lo podría haber metido. Sí. ¡Oh, no! ¡No! No, no. Infighting. ¡Oh, se ha peleado con Mingy! Dude, it's not his fault. Or maybe it is. We don't know. ¿Pero por qué os habéis peleado? But everything's burning. Todo se quema. Bueno, su sueño. No. La amistad. 농구도 Ah, bueno, básquetbol también. 이렇게 연기처럼 사라지는 걸까? No. Se fue. Mingy A ver, está Mingy. ahí. Mingy, ¿por qué te peleabas? ¿Ah? Bueno, ha sido yo creo que esa. 이어폰 속 나 혼자만의 세상. Oh, no. Oh, no, ¿te hacían bullying? Oh, no. Pero Oh, sí, venga. él, No, él es el bully. él es el bully. O bueno, él tiene una herida. 굳이 세상과 부딪히느니 차라리 혼자 있는 쪽이 나은 것 같았다. No sé en qué posición ponerme. Ya. A ver, he's a loner. Entonces luego no quiere que la gente se le acerque, no le pegas a la gente. Claro. Vale, pero aquí estás aceptado. Caneles está feliz. Y van a hacer una boy band. Sí. Van a hacer música. Ah, no, message has arrived. Sí, sí, nos sale el preview. 잠깐 느꼈던 행복도 사실은 나와 상관없는 것이었다. ¿Pero por qué? No. ¿Pero por qué? Why? O sea, es más como que él acepta que, ok, Claro. tampoco puedo estar aquí. A Y la mira, pierdan por culo. se volvió a Sí. meter en su mundo. Sí. No, Mingy, no. Aw. Baby. Así que estás solo otra vez. Aw. It's so sad. 어차피 원래 난 혼자 ¡Que 있어. no! Joder, es que me da mucha pena además porque él ha estado de bajado por la ansiedad mucho tiempo y eso. ¿Pero por qué se han peleado? No nos lo han dicho. Tell us. Tell us. They're so happy together. Pero vamos, que son un grupo de diferente gente Sí. no marginada o oprimida o con sus sueños, frustraciones, responsabilidades que se encuentran. Necesita- Pero Honju lo puede arreglar porque tiene el Cromer. ¿Ok? Fix it. Fix it. Fix it. Can I find it? ¡Ya! Yes. Yes, Honjun, fix it. He looks serious. Fix it. Venga, dale la vuelta. Este señor es lo más patoso del mundo. O sea, yo creo que seguido de Namjoon. O sea, siguiendo a Namjoon. Ah, mira, están guiando, están guiando. Ok, ok.
Let it back. Oh my Esa fueron 16 minutos, se me pasó súper rápido. No, a mí también. That was intense. Wow. Sigo teniendo más preguntas que respuestas. Ya, es que ¿sabes qué pasa? Hemos vivido todo como un viaje juntos a través de la línea del mundo de los vídeos musicales, pero claro, nunca nos habíamos parado a mirar las cosas individuales. Claro. Ni sabíamos si iban a ser como personajes, ni dónde estaban basados, ni nada. Entonces ya creo que rompe un poco las ideas que hayamos podido tener, como ahora dice, no, esta es la realidad. Sí. Y para mí era diferente. Es decir, me parece interesante en qué momento del timeline pasa esto. Yes. Es decir, ¿esto es después de Treasure o es antes de Treasure? Es decir, ¿es Bueno, antes de que nos conociéramos o esto es después que nos conociéramos que como que se rompieran? Claro, es que es lo que te decía, la temporalidad de los vídeos musicales no cuadra con la temporalidad real, porque aquí obviamente yo creo que esto es previo a que inicien su viaje juntos. Obviamente, porque aquí es cuando Honjun recibe el Cromer. Claro. No pueden empezar a hacer viajes hasta que no tienen el Cromer. Este es el primer encuentro con el Halatid. Bueno, o de los primeros encuentros, aunque haya habido comunicaciones, es el primer encuentro donde van y le dan el Cromer, ¿no? Entonces asumimos que en Pirate King ya se habían encontrado con los Halatis. Sí, porque yo creo que es su búsqueda. Claro. Okay. Entonces esto pasa antes de Pirate King. Yo creo que sí. Yo diría que sí. Vamos a ir con esa teoría. Puede que nos equivoquemos, pero... Who knows? Es decir, yo también estoy de acuerdo con ella. Más que todo porque dice algo de short happiness. Yes. Que if we can find the short happiness again. Entonces, pero yo creo que en todos los videos que hemos visto eso no ha sido un short happiness, es decir, ha sido bastante largo. Claro. Entonces hace referencia de algo que tenían antes de empezar ese viaje y que querían reencontrar con ese viaje, ¿no? Pero fue intenso, pobre Mingi. Ya, joder, Bye. ¿por qué? No han dicho por qué se han peleado. ¡Maldito No. sea! ¡Maldito sea! Imagino que Besito. tenemos que esperar. Ya. Como te dije, nos luego hay verán. más cosas individuales y Sí. tal. Y también, ¿quién está llamando? ¿Por qué? Porque eso nos dice que ha llegado un nuevo mensaje. ¿Quién? Ya. ¿Quién lo ha mandado? Tenemos dos nuevos mensajes que llegan A Mingi a Mingi y a Yuno. Yuno. O sea A que Mingi y a de alguna Yuno. manera puede que sus historias individuales no estén solo interconectadas por su amistad, sino porque haya cosas que pasan individualmente. Ay, qué guay, la verdad. Estaba súper centrada en todo lo que estaba sucediendo. Sí. Me ha gustado mucho. Creo que además ellos lo hacen bastante bien. Sí, es creíble. Creo que está bastante bien como portrayed, como sus realidades, y cada uno tienen conceptos... ¡Ay, qué susto! Perdón. Tienen como los conceptos bastante arraigados, yo creo. Me gusta mucho cómo está eso. Sí, es decir, no parece como conflictos irreales. No, claro. Es algo que puedes empatizar. Justo te iba a preguntar, ¿hay alguna historia que haya como recalcado más para ti? Es decir, como te has identificado más con alguna. A ver, identificarme, ¿cómo identificarme? Pues... Creo que yo sí. Bueno, sí, tú tienes motivos. Bueno, como te digo, la que más me toca es la de Mingi, porque me parece que... A ver, yo aquí sin hacer ninguna especulación ni ninguna cosa, pero la realidad es que Mingi se tomó mucho tiempo de baja y se sabe públicamente que tiene pues problemas de ansiedad y estas cosas, y como esta manera de aislarse de todo con la música, para mí, teniendo problemas mentales también, pues es algo que resuena conmigo. Yo, además, bueno, somos personas muy introvertidas, que disfrutamos mucho de los contenidos en general, pero para mí la música siempre ha sido un escape, y esa sensación de estar como just solo Aislado. en medio de sí, totalmente aislado, es un poco el espacio seguro. Aunque para él no sería como un espacio seguro, era más un estoy en el fondo del mar, aquí nadie me alcanza, o sea que no... Exacto. Es más como un escudo Sí, frente efectivamente. a todo lo demás. Pero bueno. Y luego la historia de Honjun creo que es la más vaga de todas, Sí, porque simplemente tengo que encontrar a mi familia y a mis amigos. O sea, es como que él tiene la misión de reencontrarlos a todos. claro. Y creo que es porque como su historia se centra más que todo en el encuentro con Jalatiz,
no se centra tanto en cómo llegó a ese punto. Sí. Porque aquí sí, todos han enseñado cómo llegaron a ese punto de por qué no están juntos. Sí. Pero a Hong-Yoon no. Mm. A Hong-Yoon Sí. solo dice, pues estoy ahí durmiendo y llegó un tío con esta cosa y lo que quiere encontrar es esto, pero no te dice cómo llegó a este punto. No sé si él fue como el único que solo tuvo que reaccionar ante todos los problemas de los otros. Probablemente. Entonces tuvo que como... A él no le pasó nada, sino que le pasó a todos los demás. Sí, yo creo que él ya se le pone en este foco de esta es mi misión, que es como yo soy el más normalito aquí y yo quiero mi grupo de amigos y voy a hacer que nos reencontremos. Sí. ¿Y tú te identificabas más con Sam? Por lo Sam, de sí. moverte Es que de yo sitio. me he cambiado, yo he vivido como en 7 países distintos. Claro. Y de pequeña me cambié mucho de colegios dentro de los propios países también. Mm. Entonces sí me identifico mucho con esto de tener que moverte y tener que empezar de nuevo. Pero para mí no tenía un enfoque negativo. Sí. Porque, no sé, para mí hacer amigos era muy fácil. No eras Mingy. No era Mingy. No era Mingy. Y luego te identificabas mucho con Woo-young. Porque es decir, si yo tuviera que existir, si yo en mi persona en este momento tuviera que existir en alguna de esas Porque realidades, tienes mucha calle. es decir, es que yo estaría ahí, ¡woohoo! Dándolo todo. Sí, Maravilloso. that would me. Me encanta. Vale, pues muy interesante, la verdad No. que me ha gustado también porque mientras más información individual me dan, más los puedo reconocer. Sí. Porque si no, es que es muy difícil. We're back. Tuvimos problemas técnicos, pero aquí estamos. No pasa nada. Habíamos hecho un par de comentarios más, pero básicamente queríamos preguntaros a vosotros cuáles eran vuestras teorías, sin spoilers. Sin spoilers, creo que queremos comernos No ningún spoilers. spoilers. Queremos ir descubriendo las cosas poco a poco. Mucha información, como decía. Mucho- Pero a mí me ayuda. No sé si me resuelve cosas, pero me aclara. Tengo un panorama más grande en el mapa. Sí. De lo que está pasando. Nos queda mucho por descubrir. Sí. Se llamaba Answer el anterior, pero solo nos han surgido preguntas. Preguntas y más preguntas. Y también queríamos saber por qué se pelearon con Mingy. Pobre Mingy. Justice for Mingy. Eso sí queremos saberlo. Si Sí. no es spoiler, si no se descubre luego, por favor, necesitamos respuestas. Why? Mm. Tell us why. Pues hasta aquí el inicio de Diary Film, el inicio de Zero Fever Part 1, y ya seguiremos con la saga, que vienen canciones muy chulis. Inception y Thanks. Yay. Sí, no, y si queréis que reaccionemos a otra cosa que no es parte de los enfis que estamos viendo ahora, decirnos en los comentarios y tal vez lo hacemos. Yes. Maybe. Pues hasta la próxima. Bye.